Dios los bendiga, iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Leemos en el nombre de Jesús. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Amén. Una palabra que tiene realmente mucha enseñanza y es una palabra muy rica. Y hoy, en este día particularmente, el Señor me estaba ministrando respecto a este joven, ¿no?, que se le acerca a Jesús. No es que Jesús lo fue a buscar, sino que por el contrario la palabra nos dice que Jesús estaba siguiendo su camino, porque Jesús siempre se mantiene en movimiento. Él no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar porque él tenía que predicar la palabra de Dios, y eso necesitaba que él se movilizara. Y él no se detuvo nunca mucho tiempo en ningún lugar por nadie. Este joven le sale al encuentro, dice, se hinca, se arrodilla en tierra hacia Jesús y le dice: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Fíjense que la pregunta que le hace este joven es una pregunta respecto a la salvación. Jesús le contesta, pero cuando este joven le insiste y le hace la repregunta, Jesús ya no le contesta solamente por salvación, sino que añade un ingrediente muy especial y muy importante referente a ser discípulo. Cuando le hace la repregunta, este joven le dice: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz». Esto ya no tiene que ver solamente con salvación. A la salvación el Señor le estaba agregando discipulado. Le agregó un sígueme que no estaba en la primera respuesta. Ahora pongamos atención a algo muy particular, a un punto muy específico. ¿Cómo lo llama el joven a Jesús? Le dice: «Maestro bueno». Y lo único que le discutió Jesús fue la parte del bueno. No le discutió la parte del maestro, le discutió la parte del bueno. Ahora, el Señor, ¿por qué? Porque este joven realmente estaba en su corazón, primero porque le siguió en el camino a Jesús, y eso ya hablaba de lo que había en su corazón. Salirle al encuentro mientras Jesús está en el camino ya está hablando de lo que había en el corazón de esta persona.
Entonces no le estaba discutiendo el maestro, pero muchas veces el Señor a nosotros nos discute cómo nosotros nos dirigimos a Él. Porque estamos atados por nuestras propias palabras. Si yo le digo maestro a Jesús, entonces el Señor a mí me va a tratar como su estudiante, me va a tratar como su discípulo y me va a enseñar. Si yo le digo a Jesús, lo llamo Señor, me va a tratar como su sierva y va a demandarme eso porque me va a dar ese tratamiento, me va a dar esa preparación y por lo tanto me va a demandar esos frutos también. De la misma forma que si yo le digo maestro, me va a tratar como su estudiante, me va a demandar los frutos también de tratarme como su estudiante. Le digo Señor, me va a tratar como su sierva y también me va a dar, me va a demandar los frutos de ser su sierva. Yo le digo al Señor Padre, y Él me va a tratar a mí y me va a dar ese tratamiento, me va a dar todo lo que yo necesito, me va a criar como a su hija. No solamente como un título meramente espiritual. No. El Señor me va a tratar a mí como su hija porque yo le estoy diciendo Padre. Entonces me va a criar y me va a dar todo lo que un padre le da a su hija y también me va a demandar los frutos de ese tratamiento que Él me da. Yo lo llamo a Él Dios y Él a mí me va a transformar en un adorador, en una adoradora. Y también me va a demandar los frutos de eso. Entonces nosotros estamos atados, como siempre, la palabra tiene mucho poder. Sea buena o sea mala, la palabra tiene mucho poder y nosotros no nos damos cuenta de cuánto nos atamos con las palabras que nosotros decimos. El Señor tiene mucha piedad de nosotros, la verdad es que sí. ¿Recuerdan ese versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor? ¿Por qué? Ahí está también la misericordia del Señor tratando con nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros le decimos Señor, pero no nos sujetamos a Él como sus siervos? Entonces ahí también entra un poco la paciencia de Él, porque dicen aquel día muchos me van a decir Señor, Señor, y yo les voy a decir que no los conozco. Hasta el día de hoy el Señor siempre ha sido muy misericordioso, pero nosotros hoy en este tiempo el Señor trata de hacernos conscientes de lo mucho que estamos atados por las palabras que nosotros le decimos. Y nos está educando y nos está enseñando, nos está haciendo entrar en razón. ¿Vos de verdad querés que yo sea tu Señor? Porque Salvador ya es Salvador nuestro. Pero acá hay otra pregunta también, por qué le insistió a este joven y cómo Jesús le contestó cuando 2 veces le dijo maestro. O sea, había una intención y hay casi una pregunta que se puede escuchar. ¿Vos de verdad querés que yo sea tu maestro? Casi que se puede escuchar al Señor decir, mejor pensalo 2 veces. Porque tenemos que estar sujetos a entender, a atenernos a las consecuencias de ese lazo que hay, de esa unión que nosotros estamos pactando con el Señor. Somos su iglesia, nos va a tratar como su iglesia. Somos sus hijos, nos va a tratar como sus hijos. No es un mero llamamiento, un mero nombre, una etiqueta nada más. Es mucho más que eso. Esa palabra que Él usa para llamarnos a nosotros implica el tratamiento que Él nos está dando. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos la oración de fe? ¿Qué fue lo que dijimos? Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Esa fue la primera atadura que nosotros nos hicimos solos y sin entender muchas veces las implicaciones de eso. Pero en este tiempo nosotros ya no estamos siendo ignorantes al respecto. Es más, desde hace rato que hay muchas cosas que ya no ignoramos y el Señor está tratando de hacernos entrar en razón al respecto. Vos me llamás Señor, yo te voy a tratar como mi sierva. Vos me llamás maestro, yo te voy a tratar como mi estudiante y te voy a enseñar y te voy a mostrar muchas cosas. Vos me llamás padre y te voy a tener de hija. Y te voy a dar todo lo que un padre le da a su hija, y eso muchas veces significa educar y criar por el buen camino y llamar la atención. Vos me llamás Dios y prepárate porque te voy a transformar en un adorador. Estamos nosotros sujetos a las palabras que nosotros decimos.
que no es precisamente algo malo, pero muchas veces nos olvidamos que no se trata simplemente de una etiqueta que nosotros estamos usando para llamar al Señor, sino que hay un tratamiento, hay una unión muy especial que nosotros estamos pactando con el Señor. Estamos atados y sujetos a nuestras palabras. Ahora, este joven le dijo 2 veces a Jesús, lo llamó maestro, y Jesús solamente le cuestionó el bueno. Fue lo único que le cuestionó y que le señaló. Bueno, hay uno solo. Pero la parte de maestro no se la discutió. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto. En conflicto, sí, en conflicto, pero había un corazón dispuesto a seguir a Jesús, porque de hecho ya lo estaba haciendo. Jesús estaba en camino, estaba siguiendo su camino, y este joven lo siguió, lo alcanzó y lo detuvo para hablarle respecto a esto. Ahora Jesús tuvo una breve conversación con este joven y después siguió camino, porque el Señor sigue en movimiento. Pero el hecho de que este joven lo haya seguido ya te está mostrando lo que hay en su corazón. Entonces por eso Jesús no le discutió la parte de maestro. Pero sí el Señor en este tiempo nos está llamando la atención para que nosotros entendamos. Porque Él nos llama, Él nos escogió primero, por supuesto que sí. Él nos escogió primero, nos llama, nos aparta. Él quiere que seamos sus discípulos y que le sigamos en el camino, pero jamás nos va a tener engañados respecto a lo que significa seguir su camino. Él te va a llamar, te va a mirar y va a evaluar lo que hay en tu corazón, porque Él sabe de la madera de la que estás hecho, el material del que estás hecho, porque Él te hizo, Él te formó. Por eso la parte que le dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, ahora esa parte, ¿no?, que dice que le amó, creo que el Señor realmente estaba viendo el material del que estaba hecho este varón y el terrible siervo que podía ser si él continuaba en su camino. ¿Cuántas veces, no, nosotros estamos siguiendo en el camino del Señor y de repente nos encontramos con una palabra, con una enseñanza que realmente choca con nuestro corazón? Porque esto fue chocante para este joven, fue confrontativo y hasta un poco doloroso. Él terminó triste después de esa conversación con Jesús. No de todas las conversaciones con Jesús salimos dándole gloria, no. Este varón se retiró triste de su presencia. Y a veces nos pasa, hermanos, ¿no? Estamos todos re bien en el camino del Señor y de repente nos llega esa enseñanza, esa palabra que nos confronta, que choca con nuestro corazón. Y nosotros tenemos dos caminos a partir de ahí. O nos volvemos o seguimos y crecemos. Subimos de nivel y el Señor nos transforma en algo completamente distinto, mucho mejor. El Señor se glorifica en gran manera. Este varón se retiró del camino del Señor. No sé si después habrá regresado, porque después lo pensó, no lo sabemos. ¿Qué pasó después con este varón? No lo sabemos. La cuestión es que en el momento se fue y se fue triste. Espero que haya reflexionado y haya regresado. Nada quita que eso sea una posibilidad. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 18 dice, los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vieron de nuevo acá Jesús está en movimiento. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. De nuevo tenemos otra persona que sigue a Jesús en el camino en el que Jesús está, lo sigue y le habla en el camino, ¿no? Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense que de nuevo tenemos acá un Jesús que no engaña a nadie. Él no rechaza a nadie que quiera seguirle, por supuesto que no. Es más, algunos los llama específicamente por nombre y apellido. Y Él nos escoge primero, nos llama, nos aparta. Él no le cierra la puerta a nadie, pero Él tampoco engaña a nadie respecto a lo que significa estar en su camino. Mucha gente solamente ve las bendiciones de estar en su camino. Pero realmente, ¿cuántos preguntan? A ver qué significa esto, qué implica que yo entregue, que yo rinda.
Es lamentable porque muchas iglesias desde hace mucho tiempo, desde la historia de la iglesia, y aún en el día de hoy, tratan de engañar a la gente mostrándole solamente la bendición y no las implicancias. Y el Señor te mostraba ambas cosas. Acá este escriba también, ¿cómo lo llama? Maestro. ¿Y qué hizo el Señor? Le mostró, le enseñó lo que significaba realmente seguirle. Le dijo la verdad, le dijo, mirá que yo no tengo dónde dormir. Si vos estás dispuesto a vivir en estas condiciones conmigo, hay lugar de sobra para todos los que me quieran seguir. No le mintió. Tal vez porque el Señor sabía que eso le iba a costar mucho, porque no todos están dispuestos, ni todos tienen la capacidad de adaptarse a todas las circunstancias. Eso es una capacidad bastante especial. El Señor, conociendo el corazón de este varón, le contestó de esa manera, porque de hecho hay muchas cosas de estar en el camino del Señor, pero este varón le dijo eso. Ahora, ¿qué decisión habrá tomado después? No lo sabemos tampoco. Ahora, otro de sus discípulos, dice, no es un mero seguidor, este ya es un discípulo, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Cómo se dirigió Jesús? Le dijo, Señor. ¿Cómo lo trató Jesús? Como a su siervo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Acá ya no hay por ahí tanto, se puede ver la enseñanza, por supuesto que sí, pero también acá hay un tono de orden. Más que de petición, también acá hay un tono de orden que viene de la mano de esa unión que había entre Jesús y este discípulo. Le llamó Señor, no le llamó Maestro. Y hay una orden que es, sígueme. Ese sígueme que es poderoso, porque el Señor nos elige a cada uno de nosotros y muchas veces nosotros estamos pensando, fulano, mengano, estamos orando siempre por alguien más, lo cual no está mal, pero el Señor en este tiempo nos está haciendo acordar que el Señor nos escogió a nosotros para que nosotros le sigamos. Él puso su vista en nosotros, se fijó en nosotros. Ahora, qué tremendo, porque acá de nuevo vemos esta situación. Jesús está en movimiento, porque Él siempre está en movimiento. Incluso hoy el Señor sigue en movimiento. Y Él no va a detener sus planes por nadie. No detiene sus planes, Él no detiene su obra. Por más que alguien esté en un rincón tratando de hacer un berrinche, el Señor no se detiene porque hay mucho por hacer. Ahora, los que están en el camino con Él, muchas veces alguno casi como que le va a querer detener. Señor, permíteme que vaya primero y entierre. ¿Qué le está diciendo? Espérame un cachito acá, yo voy a enterrar a mi papá, lo luto, lo que le tengo que lutar y después vuelvo. Y Jesús le dijo, mirá que yo tengo que seguir. El Señor tiene que seguir, no se va a detener. Y le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, porque en lo que él iba a atender sus asuntos, Jesús ya no iba a estar en el mismo lugar, Jesús iba a estar en otra parte. Y no es lo mismo, porque hay mucho que vos te estás perdiendo de lo que Jesús hizo. Y vos no estuviste ahí para presenciarlo, no estuviste ahí para aprender, no estuviste ahí para servirle. Después cuesta más adelante engancharte en ese tren, porque uno se siente como medio descolocado. El Señor le dijo, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay una enseñanza detrás de eso, pero una gran verdad era, yo no voy a estar en el mismo lugar. Qué tremendo que es esto. El Señor, en ambas lecturas que vimos, Él sigue en movimiento. Ahora también Él conoce una cosa que le decía a Pedro en el versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ya no está hablando tampoco de la salvación en el sentido de la vida venidera, el cielo, el paraíso, entrar en el reino de los cielos después de la muerte. No estaba hablando sencillamente de eso. Le está diciendo hay una recompensa en este tiempo, en esta vida. El Señor te dice las dos cosas. Te va a señalar las bendiciones de seguirle y también te va a decir las implicancias de eso.
Y Él no olvida nada de lo que nosotros rendimos para seguirle, no lo olvida, lo tiene muy en cuenta y está más que dispuesto a devolverte, ¿cómo dice acá la palabra? 100 veces más dice la palabra. Y el Señor no miente ni es deudor de nadie. Él no miente ni es deudor de nadie. Pedro, por ejemplo, había dejado su negocio. Él era pescador. Él, su hermano y Jacobo y Juan, que estaban en la otra barca, por ejemplo. La otra vez habíamos hablado de Mateo o Leví el publicano. O sea, todos tenían una vida antes de Jesús y lo rindieron para poder seguirle. El Señor no se olvida ni es deudor de nadie. Dice que aquello que vos rendiste te va a dar 100 veces más. Te dice las dos cosas, te dice tanto lo bueno como aquello que te va a costar. Ahora en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Me traía a memoria este versículo porque dice que cuando este joven le repreguntó, dice que lo amó y después le dijo: él, sígueme. Nosotros tenemos que entender que hay un amor muy especial en ese llamamiento del Señor, en ese sígueme que te dice el Señor en este tiempo, porque sabe lo que cuesta y aún así te dice sígueme. Hay un amor muy especial, no es un sígueme cruel, es un sígueme, quiero que estés conmigo, quiero que estés en mi presencia. Isaías 43, 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Y en el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios quiere, es un sígueme no cruel para que abandones todo por amor al arte. No, es un sígueme con mucho amor y con un tratamiento muy especial, muy cuidado que el Señor tiene con nuestras vidas. Nos invita y nos insiste para que si alguno estaba por bajar los brazos, el Señor te dice: no, seguime. Hay una gran recompensa. Es verdad que uno rinde mucho, pero también hay una gran recompensa y un gran amor que nosotros recibimos de parte del Señor. Yo los bendigo con la paz del Señor y creo firmemente que el Espíritu Santo va a continuar ministrando esta palabra en sus vidas. Que tengan una hermosa noche.